Buen día, les quiero compartir un material que elaboré, espero les sea de utilidad para su materia de derecho romano. El derecho romano es la base de nuestro sistema jurídico, principalmente, como vamos a ver aquí, principalmente del derecho civil. El derecho civil, no, desde luego otras materias también, como lo vamos a ver, el derecho internacional, pero principalmente del derecho civil. ¿Qué es derecho? Pues son las reglas que nosotros tenemos que observar en la sociedad. Son reglas obligatorias. Su origen de estas reglas en la historia principalmente es el Código de Hammurabi, es una de las principales disposiciones jurídicas. El día que tengan tiempo búsquenlo en Google y traten de leer algunas de sus reglas. Y también el derecho de otras civilizaciones. Entonces el derecho nos constriñe a una determinada conducta en la sociedad. Vamos a ver nosotros que el derecho romano estaba basado en algunas palabras que todavía se aplican en la actualidad, como el de justitia. Justitia que significa dar a cada quien lo suyo. Esto quiere decir que va a haber un juez o va a haber una persona que ante un conflicto le va a dar a cada quien lo que le corresponde. No es que les vaya a dar bienes, sino les va a dar, como su nombre lo dice, justicia, les va a dar algo correcto y satisfacción en el conflicto que están teniendo. En la práctica a veces, desde luego, no ocurre eso, pero bueno, de ahí viene ese término. ¿Por qué no ocurre eso? A veces las personas no están conformes con las resoluciones, menos a veces los abogados. Tenemos otro término que es el jus. Jus ustedes lo pueden encontrar en internet, incluso hay algunos portales, algunas librerías que se llaman así, jus. ¿Qué significa jus? Son las reglas que se tienen que cumplir. En esta palabra existía en el derecho romano. Entonces, jus es más o menos algo como lo que es el derecho. ¿De acuerdo? Eso es jus. Y bien, otro término que se deriva de ahí, pero una palabra un poco más extensa, que es jurisprudencia. La jurisprudencia que actualmente la conocemos como las resoluciones reiteradas que emiten los jueces en nuestro sistema jurídico. Ellos, al llevarle a nosotros una demanda, nuestra contraparte la contesta, él va a tener que decidir y dicta la sentencia. Esa sentencia le llega otro asunto y ya no tiene que emitir la misma sentencia. Después de 5 se queda como firme esa sentencia y la conocemos como jurisprudencia. Después les comparto un video donde pueden ustedes visualizar la jurisprudencia. Y significaba conocer para lo justo y lo injusto, es decir, había una persona que conocía de un asunto, como actualmente sucede, para discernir entre lo justo y lo injusto. Tenemos otro término que es muy interesante, que es el de, que lo tenemos por aquí, que es el de jurisconsulto. Los jurisconsultos eran personas muy sabias en la época romana, incluso actualmente cuando uno de nuestros compañeros en un salón de clases, en un aula, en alguna plática de derecho responde algo acertadamente, le decimos que es un jurisconsulto, es decir, que es un experto en el derecho. Esos jurisconsultos elaboraban los escritos sobre el derecho romano. También estos jurisconsultos creaban, ¿sí? Como una fuente, bueno, pues dictámenes que servían de base para aplicar reglas en la sociedad. Es decir, los jurisconsultos al crear sus normas, decían que eran los filósofos del derecho. Al crear esas normas, eran expertos en sistemas jurídicos. Y actualmente, pues nosotros usamos esta palabra para decir o describir a una persona que sabe o que tiene amplios conocimientos sobre el derecho. El derecho en materia romana se dividía en dos, en público y en privado. El derecho público es el que regía y todavía actualmente sí, servía para regular las actuaciones o los problemas o los conflictos que pudieran surgir entre ciudadanos y el gobierno. Todavía actualmente se le llama así, derecho público, son aquellas normas que regulan o aplicables a los conflictos que pudieran suscitarse entre gobernados y el gobierno. Y tenemos el otro tipo de derecho
que es el derecho privado que aplica en las reglas o en los conflictos o en las situaciones que se presenten entre particulares, es decir, en los conflictos jurídicos, es decir, una persona pudiera afectar a otra y entonces el derecho privado son aquellas normas que se aplican para resolver ese conflicto entre particulares. En el Roma se dividía en derecho natural, que eran las reglas divinas como el nacimiento de una persona, el derecho de gentes que regía entre las relaciones que tenía Roma con otros estados. Actualmente el derecho de gentes se le llama derecho internacional, de que después ustedes van a analizar. Y por último está el derecho civil, que todavía existe, que existía y existe en nuestro sistema, que son las reglas que se aplican en los conflictos entre las personas. Y está otra situación muy interesante que son los principios del derecho, que les compartiré algunos de ellos. Los principios del derecho son máximas que no las creó un legislador, pero que existen y si son quebrantadas, incluso nosotros las podemos debatir en un juicio, en un proceso, si son quebrantadas esas normas. Les voy a compartir 50 de ellas muy importantes y aquí nos da el derecho romano algunas. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Les pido de favor que mediten sobre esos términos y sobre los otros principios que les voy a compartir. Entonces, por último, tenemos las fuentes del derecho. Se dividía en dos, derecho escrito y no escrito. El derecho escrito lo creaba el Senado y las decisiones del pueblo. Actualmente existe Cámara de Senadores y las decisiones del pueblo las emite la Cámara de Diputados. Ellos son los representantes del pueblo y esas decisiones se les llamaba plebiscitos. Ahora lo que emite el Senado y la Cámara de Diputados se llaman leyes. Tenían en aquella época los Senado consultos, que eran decisiones del Senado. Actualmente esto lo podíamos equiparar a algo denominado como decretos. ¿Sí? Pero no exactamente, pero es un término que pudiera aplicarse. Los decretos pues son decisiones que pueden establecer los senadores o los diputados y algunas de ellas se asemejan a o tienen el mismo carácter de una ley. Teníamos en el derecho romano las constituciones imperiales, eran las reglas del emperador. Actualmente pudiéramos decir que las reglas del presidente serían decisiones imperiales. No, los presidentes en estricto sentido no pueden crear leyes. Cuando tienen una propuesta de ley se la pasan a la cámara correspondiente, ¿sí? Ya sea de diputados o de senadores. Pero en aquella época el emperador tenía la facultad de crear disposiciones jurídicas obligatorias. Actualmente el presidente tiene algunas facultades en ese ámbito, si no los quiero confundir mucho, pero después, más adelante lo van a ver que hay excepciones a esa regla actualmente. Y el emperador tenía amplias facultades. Por último eran los edictos de los magistrados. Actualmente son las sentencias de los magistrados. Es un nombre que todavía existe hasta nuestra época. Los jueces se dividen en juez, magistrado y ministro. Son jerarquías. El más alto es ministro y existe en la Suprema Corte. En aquel tiempo existían solamente los magistrados. Y por último, pues ya lo que comentamos, eran los dictámenes de los jurisconsultos, que eran los conocedores o expertos en el derecho. Y por último está el derecho no escrito, que hasta la fecha nosotros tenemos derecho no escrito, que es las costumbres. Las costumbres se consideraban reglas obligatorias. También en la actualidad nosotros así en nuestro ámbito social las consideramos obligatorias y las penalizamos indirectamente, ¿no? O directamente en muchas ocasiones. En aquella época como ahora no se aprueban por nadie, los individuos las crean y las aceptan como obligatoria. Esto sería de mi parte todo, espero que les sea de utilidad. Les comparto este material y pues échenle muchas ganas en su carrera en la licenciatura en Derecho y en la materia de Derecho Romano, que es muy bonito. Ya se dieron ustedes cuenta que aplica en la actualidad, lo estuve comparando y prácticamente viene a ser casi lo mismo. Entonces, si ustedes dominan el derecho romano, les va a servir para las materias que vienen más adelante. Sería todo de mi parte, muchas gracias.